Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Este día nos complace como grupo, como ya se mencionaron los integrantes, pero como grupo nos complace estar con ustedes compartiendo los resultados del proyecto de investigación realizado durante el periodo del ciclo 2-2022 bajo la asignatura de Fundamentos en Investigación, teniendo como asesores al máster José Antonio Francia Hueso y al máster Eric Edgardo Méndez. El título de la investigación es Estudio del valor energético de la biomasa que produce la agroindustria. Como contenido vamos a desarrollar los apartados de una introducción, los objetivos, la justificación, la metodología, los resultados de la discusión, las conclusiones y las recomendaciones, limitantes y agradecimientos. Antes que todo mencionar que las biomasas actualmente se están convirtiendo en una forma de obtener energía renovable de una manera muy especial, pues es el aprovechamiento de los residuos de origen orgánico producto de las actividades del hombre en la agricultura. Por eso, para los que no saben qué es biomasa, biomasa es, como por su definición, son residuos de tipo orgánico que surgen o se generan a partir de actividades del hombre o por naturaleza y pueden ser de tipo vegetal o de tipo animal. En este caso, en esta investigación, fue de interés las biomasas de tipo agrícola en el contexto salvadoreño, es decir, las biomasas que producen las agroindustrias en El Salvador. Y también lo que se midió en la investigación fue el poder calorífico, representado por una abreviatura PS, y este se expresa como la energía entre la unidad de masa en el sistema internacional, representada por el Joule-gramo, y también es una de las nuevas formas de aprovechamiento de energía. En países como Suecia ya tienen el 20% de la energía eléctrica es generada por medio de lo que son biomasas, es decir, aprovechamiento de residuos orgánicos de prácticamente de lo que muchas veces se considera basura o desechos que ya no son utilizables. Cuando esta energía en forma de calor, cuando la biomasa se somete a una combustión, sufre una reacción y libera calor, esta energía, al ser aprovechada, se le conoce como bioenergía. Y esta bioenergía puede utilizarse en muchas cuestiones prácticas, no solo en la industria, también muchas veces para generar electricidad, calefacción o como combustibles. La biomasa tiene sus ventajas, como toda cosa en el mundo, y tiene sus desventajas. Entre las ventajas es que es un poco contaminante, porque también libera gases durante la combustión, es decir, no es 0%, por decir de cierta manera, amigable con el medio ambiente, pero en comparación con los combustibles fósiles, sí, tiene un menor índice de contaminación y también lo lleva al aprovechamiento de los residuos orgánicos, es decir, lo que nosotros consideramos prácticamente como un desecho puede tener una utilidad práctica y aprovechar la energía que este produce. Precio económico, rendimiento elevado y menor dependencia de los combustibles tradicionales. Nos planteamos también como objetivos, un objetivo general puede determinar el poder calorífico de las siguientes biomasas. En específico, solo tomamos de las 6 más importantes. Con esto no queremos decir que las otras biomasas que se producen son menos importantes, sino para nuestro estudio consideramos estas como más importantes. La estopa de coco, el rastrojo de maíz, el bagazo de caña de azúcar, el pergamino y pulpa de café, y también tenemos a lo que es la grasa de arroz. Entre los específicos fue calcular equivalencias. ¿Para qué? Conocer equivalencias. Cuando en el calorímetro nosotros calculamos el poder calorífico, lo tenemos en una unidad muy pequeña en comparación a las grandes cantidades de biomasas que se generan en la industria. Es decir, en la industria se generan toneladas. Por ello se utilizaba como un objetivo específico convertir estas a 1 tonelada para tener una idea de la dimensión y debido a las grandes cantidades de estas se producen. Y también una comparación con los combustibles, es decir, ver cuánto yo necesito de biomasa para poder igualar el poder calorífico de un combustible, que fue uno de los objetivos principales. También ocupamos 4 combustibles, entre ellos la síntesis de biodiesel, que fue uno de los proyectos anteriores, se le midió su poder calorífico, y a los demás combustibles pues fueron el diésel, la gasolina regular y la gasolina super. A continuación mi compañero les va a hablar sobre la sección experimental o la metodología
metodología que nos llevó al proceso de la determinación del poder calorífico. Muy buenos días, a mí me corresponde hablar sobre la metodología y también por el material y equipo que utilizamos. Aquí en materiales y equipo que utilizamos, que fue principalmente las biomasas estudiadas, que fueron papa de coco, el bagazo de caña de azúcar, la granza de arroz, el rastrojo de maíz, pulpa de café y pergamino de café. Sin embargo, estas biomasas se consiguieron en zonas de cultivo. Para el tiempo en que nosotros iniciamos la investigación, fue de ventaja, ya que estaban en su época, por así decirlo, ya de secado. Y como nosotros trabajamos principalmente con la biomasa ya seca. Y también para tener una muestra de comparativa, también determinamos el valor calorífico de los combustibles que fueron biodiesel, diésel, gasolina super y gasolina regular. El equipo que utilizamos fue lo que comúnmente ya sabemos que están en los laboratorios: uso de biques, pipetas pasteos, grabadas, también vidrio reloj. También hicimos uso de centrifugadora, balanza analítica, la estufa, un cilindro de oxígeno, alambre de ignición de níquel cromo, pero principalmente lo más importante, que fue el calorímetro, la bomba calorimétrica, que fue el que nos ayuda casi de manera automática a saber cuál es el valor calorífico de la muestra que nosotros vamos a poner a prueba. Esta bomba calorimétrica consta en su parte superior, consta de un sensor de temperatura de alta precisión, una varilla de agitación, un motor de agitación y también un termómetro. Cuenta también con un microordenador, que es donde se introducen los datos. Y también hablando de su parte interior, tiene una bomba de oxígeno, la cual es de acero inoxidable y puede aguantar presiones altas. En esta es donde va un crisol donde va a ir colocada la muestra. Ya hablando sobre la calibración de esta bomba calorimétrica, se calibra con ácido benzoico. El proceso que se utiliza para calibrar la bomba calorimétrica es prácticamente similar al proceso que se sigue para poner en estudio las biomasas. Solo que en este caso lo único que cambia es el método que se utiliza. El proceso para calibrar es pesar alrededor de 1 gramo de ácido benzoico en el crisol. Luego lo colocamos en la parte superior, porque esta bomba de oxígeno consta de 2 partes, que sería la base y la tapadera con la parte donde se coloca el crisol, y ahí también iría el alambre de níquel cromo. Ahí es donde colocamos ya la muestra pesada de ácido benzoico, que sería de 1 gramo. Se coloca ahí, también se coloca el alambre de ignición de níquel cromo. Solo que va a ir colocado de una manera en que no toque el crisol, porque eso nos puede dar un error más adelante en el resultado final. Y también tiene que estar lo más cerca, casi tocando la muestra que tengamos. También para hacer la base de la bomba de oxígeno tiene que contener 10 mililitros de agua destilada, y al momento de cerrarla se tiene que hacer con cuidado, porque también tenemos que evitar que la muestra en el crisol se derrame, ya que también eso puede generar otro error. Y también de ser preferible puede ser entre 2 personas, porque es algo pesado. Ya al tener sellada la bomba de oxígeno, se procede a llenarse de oxígeno industrial, que tiene que ser necesariamente debido a su pureza. No puede ser de un oxígeno extraído por hidrólisis. Y al llenar la bomba de oxígeno con el oxígeno industrial, lo que se tiene que hacer es dejarlo llenando por más de 20 segundos, pero no menos de 30 segundos, y tiene que ser como a un ritmo lento. Luego de tener ya introducido el oxígeno en la bomba de oxígeno, valga la redundancia, se coloca la bomba de oxígeno en el balde exterior, que ese balde exterior va a ir lleno de agua, pero a modo que tampoco se rebalse. Y ahí es donde vamos a meter la bomba de oxígeno, y tenemos que verificar que no haya fugas, es decir, que no escape oxígeno. Y se coloca de manera de que también
que no choque con el motor de agitación que al cerrar va a quedar justo a la par de la bomba de oxígeno, que va a generar un movimiento adentro del calorímetro. Ya después de cerramos el calorímetro, al tener ya todo eso, se enciende el calorímetro y ya se procede a introducir los datos en el microordenador. Que bueno, en el caso como aquí es la calibración, se usó el método de calibración RP. Sin embargo, para la determinación del valor calorífico de las biomasas, se usa el Gunter Determination. Y ahí como pueden ver, realmente el microordenador es fácil de manejar porque es por medio de flechas, y ahí se introduce también principalmente la masa de la muestra del ácido benzoico, y también la capacitancia del calorímetro, que es alrededor de 14.400 joules sobre kilogramos, entre 14.500 joules sobre kilogramos. Y después presionamos en la pantalla donde dice Start y a empezar. Este proceso dura como alrededor de 30 minutos. Y en todo ese proceso va a ir variando la temperatura, al igual que nos va a ir mostrando la temperatura inicial, la temperatura media y la temperatura final. Y también al finalizar todo este proceso ya vamos a tener la opción de poder imprimir todo como los datos, que se va a hacer la constancia de todo lo que pasó. Y eso también nos va a servir, para después crear curvas, donde también podríamos apreciar más a detalle también el cambio de temperatura que sufrió la muestra. Mi compañero. Buenos días. Sí. Continuando con lo que es el procedimiento para realizar la determinación del poder calorífico de la muestra, tenemos como paso 1 la preparación de la muestra. Una vez las muestras con las que se va a trabajar ya han sido seleccionadas, estas son trituradas con el mortero y el pistilo con el fin de obtener una masa más homogénea. Luego son llevadas a la estufa por 4 o 5 horas a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados para que adquieran una humedad relativamente baja. Luego de haber estado en la estufa, se procede a pesar 1 gramo de la muestra. En este caso, que trabajamos con biomasa, pues se pesaría 1 gramo de biomasa. En caso de que la biomasa sea demasiado liviana, pues lo recomendable es trabajar con el peso que se pueda. Ya teniendo pesada la muestra, pasamos al paso número 2, que es la preparación de la bomba de oxígeno. Como ya vimos, la bomba de oxígeno consta de 2 piezas. Una parte superior, que es donde está el sujetador del crisol del instrumento, y aparte de eso también tiene lo que son las mangas conductoras. Y la otra pieza es la parte inferior, que básicamente es un cilindro. Entonces, en la parte superior de la bomba de oxígeno se coloca lo que es el crisol con la muestra ya pesada, y aparte de eso le ponemos lo que es el alambre de encendido, que en este caso es alambre de nicromio, que debe medir aproximadamente 10 centímetros de longitud y debe ser de un diámetro de 0.1 milímetros. Se coloca de una forma correcta, que sería en forma de V, que prácticamente tendría que estar tocando la muestra. Ya teniendo colocado lo que es el alambre de encendido y el crisol con la muestra, en la pieza superior de la bomba de oxígeno se le coloca lo que es la pieza inferior, que previamente le tenemos que haber agregado lo que son 10 mililitros de agua. Entonces enroscamos las 2 piezas, asegurándonos de enroscar de una manera correcta, que sería moviendo la parte inferior, por el motivo que la parte superior ya sabemos que contiene el crisol con la muestra. Entonces, un mal movimiento puede generar que derramemos un porcentaje de biomasa, y a la hora de introducir los datos en el calorímetro estaríamos ingresando una masa totalmente errónea, ¿verdad? Bien, ya teniendo las 2 piezas enroscadas, se lleva el cilindro de oxígeno, que debe ser de calidad industrial, para inyectarle lo que sería el oxígeno a una presión de 2,5 a 3 megapascales por un tiempo no inferior a
a 30 segundos. Este oxígeno nos sirve para que la biomasa realice una combustión completa. Luego de ya tener preparada la bomba de oxígeno, se introduce en lo que es el baño interior del calorímetro y se cierra la tapa del calorímetro. Ahora ya podemos pasar a lo que es la preparación del calorímetro, que básicamente sería, ya teniendo cerrado el calorímetro, encender el calorímetro para poder ingresar los datos. Los datos serían el método con el que se va a trabajar, que es el Punter Determination, la capacidad calorífica, que la tuvimos en la calibración del instrumento. También agregamos la masa de la muestra con la que se está trabajando, y aparte de esto agregamos un valor de calor adicional, que a lo que se refiere es a la energía que libera el alambre encendido cuando se quema. Ya teniendo ingresados los datos, pues procedemos a darle a iniciar para que empiece el calorímetro a realizar la determinación del poder calorífico. En caso de ser de nuestro interés realizar una gráfica de perfil de temperatura, podemos grabar un celular para que vaya la redundancia, grabando la lectura de temperatura que nos va marcando el calorímetro, para posteriormente poder realizar la gráfica de temperatura-tiempo. Cuando el calorímetro ya ha finalizado lo que es la determinación del poder calorífico, nos va a aparecer en la pantalla el valor del poder calorífico de esa muestra que es de interés en ese momento. Y posteriormente lo que procede es imprimir el ticket que nos va a arrojar el calorímetro con las lecturas que este marcó. Este ticket trae 3 periodos de temperatura, trae un periodo inicial, que son las temperaturas que el calorímetro marcó cuando el alambre encendido estaba calentándose. Trae un periodo principal, que es el que más nos interesa porque es las temperaturas que el calorímetro marcó cuando estaba combustionando la muestra. Y trae un periodo final, que básicamente ahí las temperaturas que vienen en el ticket ya son constantes por el hecho de que la combustión ya estaba finalizando. Bien, ese sería el procedimiento para la determinación del poder calorífico de una biomasa. Tenemos las fórmulas que utilizamos para algunos cálculos de nuestra investigación. La fórmula número 1 nos indica el calor que es liberado de la biomasa. La fórmula número 2 es para determinar concretamente lo que es el poder calorífico de la biomasa. Tenemos la fórmula número 3, que se utiliza en base a la grabación que realizamos del calorímetro para determinar exactamente en qué minuto, en los minutos que realizó las lecturas de temperatura del calorímetro en el ticket que nos arrojó. Tenemos una fórmula número 4, que básicamente es para conocer el calor que se libera en una tonelada de biomasa. La fórmula número 5, que es para conocer el porcentaje que constituye el poder calorífico de la biomasa con respecto al de los combustibles. Y por último tenemos la fórmula número 6, que nos indica 2 puntos. En primer lugar, nos indica cuántas veces más es mayor el poder calorífico de los combustibles con respecto al de la biomasa, y en segundo lugar nos indica cuántos gramos de biomasa se necesitan para igualar la energía liberada por un único gramo de combustible. Buenos días. Entonces, continuaré con la explicación de lo que son. Con la explicación de lo que son los resultados y la discusión, haciendo un análisis con especial énfasis en resultados destacados. ¿A qué me refiero con destacados? Pues a aquellos valores que hayan resultado ser altos o bajos, ya sea en la determinación del poder calorífico o en la comparación que expresamos de los objetivos con respecto a los combustibles. Entonces tenemos la figura 1, que nos da los resultados del poder calorífico en unidad de joule por gramo de las biomasas y los combustibles.
las biomasas están representadas en color verde, los combustibles en color rojo. En el eje horizontal tenemos los nombres de cada una de esas muestras y en el eje vertical, por supuesto, el poder calorífico con graduaciones de 10.000 unidades. Entonces, lo que podemos destacar aquí, y siempre en aras de resolver ese objetivo general, es el poder calorífico de cada biomasa. Entonces, se tiene el bagazo de caña de azúcar con 20.775 joules por gramo, todos los valores que haría están en joules por gramo. Luego el rastrojo de maíz, 20.149, granza de arroz, 22.749, pulpa de café, 23.164, y las últimas dos muestras de biomasa con los mayores valores fueron la estopa de coco con 27.576 y el pergamino de café, 27.869. Entonces podemos ver que las biomasas se encuentran en un cierto rango, un rango que va desde ese valor de 20.775 a 27.869. En el caso de los combustibles, tenemos que el orden fue primero el biodiesel en orden ascendente, luego el diésel, luego la gasolina regular y luego la gasolina azúcar. Con estas últimas dos en un valor parecido. Y respecto al rango de los datos, pues 54.471 a 67.267 joules por gramo. Como era de esperarse, pues presentan bastante diferencia con lo que son las biomasas, pero para tener una comparación ya directamente numérica, tenemos la siguiente tabla que se interpreta de la siguiente manera. La primera columna va a tener el nombre del combustible en cuestión con el que estamos haciendo la comparación, la segunda su poder calorífico, la tercera el nombre de las biomasas, luego tenemos el poder calorífico de esas biomasas y las últimas dos columnas que se denomina razón PC, o sea, poder calorífico, biomasa sobre combustible en porcentaje, que como mi compañero le explicaba en las fórmulas, pues eso consiste en asignarle pues el 100% a lo que es el combustible, el poder calorífico del combustible, y ver cuánto de ese porcentaje constituye el poder calorífico de cada biomasa. Si por ejemplo en la primera fila está la gasolina azúcar y luego tenemos todas las biomasas en cuestión. De ahí, la siguiente columna, la última, se denomina razón poder calorífico combustible sobre biomasa. Entonces esto ya nos da una cantidad dimensional que nos va a dar cuántas veces es mayor ese poder calorífico del combustible respecto a la biomasa y también cuántos gramos vamos a necesitar de biomasa para igualar la energía que libera un solo gramo del combustible en cuestión. En este caso, la primera fila sería para igualar la energía que libera esa gasolina azúcar en el proceso de combustión. Bueno, entonces para mejorar la visibilidad, pues tenemos la primera fila y lo vamos a ir examinando siempre en orden ascendente. Tenemos lo que es el biodiesel y esto se encuentra en un rango de entre 38.140. Se lo siente inconsistente, entonces mejor lo voy a mencionar, pero siempre es en la primera fila y la penúltima columna. Entonces 38.140 a 51.163%. Se puede ver que por la misma razón de que el biodiesel resultó con un valor calorífico más bajo de todos los combustibles, pues las biomasas tienen mayor facilidad para representar un mayor porcentaje. Después vamos a ver que las siguientes tablas pues va a ir disminuyendo porque estamos comparando el mismo poder calorífico con combustibles que dieron un mayor valor. Y también la última columna pues se necesitan de abajo hacia arriba entre 1.9545 a 2.62
19 gramos. ¿Para qué? Para igualar la energía que libera un gramo de biodiesel al pasar el proceso de combustión. En el caso del diésel, nuevamente, penúltima columna, primera fila, desde un rango de 33.007% con lo que es el bagazo de caña de azúcar hasta uno de 44.277%. En cuanto a los gramos, entre 2.2585 a 3.0297, siempre última columna, de abajo hacia arriba. Y como les mencionaba, pues ya fue disminuyendo los porcentajes porque el poder calorífico del diésel era mayor. Gasolina regular entre 31.078 a 41.690% y los gramos de 2.3987 a 3.2177. En el caso del último combustible, de la gasolina de azúcar, pues en un rango de 30.884 a 41.430%. Y en los gramos 2.4137 a 3.2379. Podemos observar que se han mantenido en rangos parecidos en cuanto a lo que es los gramos necesarios para igualar esa energía liberada. Y también las variaciones de los porcentajes pues no han sido tan drásticas. También es importante notar que cuando nosotros introducimos pues cierta cantidad de masa, siempre y cuando nosotros le demos ese dato al calorímetro, vamos a tener el mismo poder calorífico. Es decir, si yo tengo un gramo, el calorímetro va a medir la energía que se liberó y va a dividir eso entre la masa. Pero también, si introducimos 2 gramos, pues nos va a dar el mismo poder calorífico, porque es evidente que a mayor masa va a haber mayor energía liberada, pero esa razón va a ser constante. Y ahora les dejo con compañero Tomás para los siguientes datos con las toneladas. De una forma rápida, nada más por cuestiones de tiempo, mencionarles que se utilizó la conversión que les mencionaba a un principio, por cuestiones prácticas, que la biomasa se encuentra muchas veces en cantidades muy grandes y es necesario saber una equivalencia en joule tonelada. Tomamos la tonelada como una de las referencias que en las industrias y en la naturaleza suelen los pesos de la masa de los diferentes residuos se suele dar en eso. Y la primera columna muestra el tipo de muestra y la conversión de joule gramo a joule tonelada con las cantidades de los poderes caloríficos que aparecen allí, de 2.7869 por 10 a la 10. Y utilizamos una conversión donde Y por joule tonelada va a ser igual a X representa el poder calorífico de la biomasa en cuestión, expresada principalmente en joule gramo, luego aplicada a la equivalencia de cuántos gramos tiene una tonelada para posteriormente hacer la tabla. Por cuestiones de tiempo, ahí aparecen los valores. Obviamente, al tener un poder calorífico en joule gramos relativamente pequeño o muy grande una muestra, al convertirlo en una cierta unidad, este va a presentar la misma variación, a comportarse como de una forma de un valor muy grande o un valor muy pequeño. Y también se hicieron lo que son los perfiles de temperatura, que nos sirven para entender cuáles son los cambios o las variaciones en la temperatura que sufre la muestra dentro del calorímetro. Y en los perfiles de temperatura pues se identifican 3 tiempos que los da en el ticket el calorímetro: un periodo inicial, un periodo principal y un periodo final. De lo que podemos recalcar de esta gráfica y deducirlo por intuición así simple, el comportamiento del periodo lineal y el comportamiento del periodo final tienen un comportamiento lineal. Con el periodo principal, este sí varía, que es el proceso donde se da la ignición, es decir, empieza la combustión. El proceso inicial, en este proceso es el encendido, empieza el encendido del alambre níquel cromo, luego se da el proceso de ignición, por eso la temperatura se ve una variación bastante considerable, con una correlación de 0.9771, y se ajustó con un polinomio de grado número 5, en algunos casos, algunos necesitaron un ajuste de grado número 6, y para elaborar las tablas pues se utilizó el programa de Excel,
Ahí se van haciendo los ajustes y utilizamos para calcular los tiempos una de las fórmulas anteriormente mencionadas. Y en este caso solo es para la del diésel, pero se trabajaron con cada una de las muestras para poder a cierto punto tener una idea de cómo es que se comportó la variación de temperatura dentro del calorímetro. Les dejo con mi compañera que dará las conclusiones y muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. A mí me corresponde explicarles un poco sobre las conclusiones que se llegó al final del estudio, las recomendaciones para futuras investigaciones y las limitantes que se pueden dar durante la investigación. Principalmente se podría mencionar en una de las conclusiones que se determina el poder calorífico en joules sobre gramo de las biomasas testiculadas con una humedad relativamente baja. Primeramente tenemos lo que es el bagazo de caña de azúcar con 20.775 joules sobre gramos, el rastrojo de caña de maíz con 21.149 joules sobre gramos, la granza de arroz con 22.749 joules sobre gramos, la pulpa de café con 23.164, la estopa de coco con 27.576 y por último tenemos lo que es el pergamino del café con 27.869. Cabe destacar que pues el bagazo de caña de azúcar y el rastrojo de caña de maíz fueron los que presentaron un menor poder calorífico, aunque no podemos darlo como menos importantes. Y el caso de la estopa de coco y el pergamino de café fueron los que resaltaron por su mayor poder calorífico. Dichos valores son pues lo suficientemente considerables como para brindarles aplicaciones prácticas, especialmente lo que sería, como mencionamos, el pergamino de café y la estopa de coco, que pues lograron constituir aproximadamente un 50% del poder calorífico del biodiesel. La síntesis porque se elaboró aquí en la Facultad Multidisciplinaria del Occidente y se encuentra en un rango de 40 y 50% respecto al resto de combustibles. Las demás biomasas pues constituyeron entre un 30.88 y un 42.52% del poder calorífico de los combustibles. Dichas biomasas pues se requieren entre 2 a 3 gramos aproximadamente pues para poder igualar lo que sería la energía liberada por gramo de combustible, dato que prevé parcialmente y pues respecto a una base de comparación meramente energética la factibilidad de utilizar una biomasa en lugar pues de un combustible. En las recomendaciones que se podrían dar para futuras investigaciones sería pues determinar cómo varía el poder calorífico de dichas biomasas, según varía pues de manera específica el contenido de humedad de la muestra. También se podría elaborar un poco más sobre la factibilidad del uso de las biomasas, no solamente en una base energética, sino que también puede ser una base de disponibilidad de recursos, así como también elaborar pues un análisis de eficiencia que puedan presentar las biomasas en un estudio al momento de convertirse a otras formas de energía. En este caso podría ser, por ejemplo, la electricidad. Algunas limitantes que se pueden presentar durante esta investigación sería principalmente pues, la obtención de las biomasas, principalmente por la temporada de cultivo, ya que como es el caso del café, el rastrojo de maíz y la granza de arroz pues solamente se cosechan durante ciertas temporadas y durante la investigación pues se debe de contar con la disponibilidad de ellas. Otro sería el contenido de humedad de las biomasas. Pues en este caso se trabajó nada más dentro de un rango específico y no se tomaron valores específicos. Otro caso sería pues las mediciones únicas, ya que se trabajó con nada más una muestra, a la cual se le realizó un posterior análisis y se trabajó dentro de los parámetros técnicos del calorímetro y pues se trató de trabajar lo mejor posible para nada más hacerlo con una sola muestra y no se realizaron las pruebas con dichas biomasas.
no habría nada más que añadirle. Queremos brindar pues los agradecimientos principalmente a Dios por haber culminado pues un ciclo académico más, también por poder estar aquí presente con ustedes compartiendo lo que son nuestros resultados de investigación, así como también pues agradecer al Departamento de Ciencias Químicas por habernos brindado lo que son los materiales y el equipo necesario para realizar nuestra investigación. Y pues también a nuestro catedrático del Máster Francia y a nuestro asesor el Máster Méndez por el apoyo brindado durante nuestra investigación. Dejaríamos lo que son pues, el espacio abierto por si existen preguntas o comentarios. Merece un comentario esto, como una retroalimentación, ¿verdad?, para entender cuál es la lógica de este proyecto. El problema energético en el mundo es grave, ¿no? Es grave. Obtener energía de la biomasa, que es la basura que genera la industria de café, la industria del azúcar, todo tipo de industria.